La luz dorada del atardecer bañaba la terraza de la majestuosa mansión en las colinas de Madrid. Isabela Martín, con un elegante vestido azul marino que realzaba su figura, sostenía una copa de vino tinto mientras contemplaba el paisaje idílico. A lo lejos, el murmullo de una fuente de mármol y el canto de los pájaros se mezclaban con la cálida brisa de verano. Todo era serenidad. Dentro de la casa, la mesa de comedor estaba impecablemente decorada. Un centro de flores frescas, velas encendidas y porcelana fina. Era una noche especial. Isabela había preparado esa cena para celebrar su aniversario de matrimonio con Alejandro, su esposo. Miró su reloj y sonrió, imaginando cómo reaccionaría él al esfuerzo que había puesto en esa sorpresa. El sonido del teléfono vibrando en la mesa de la sala interrumpió sus pensamientos. Isabela tomó el dispositivo con una sonrisa, esperando un mensaje de Alejandro. Pero al desbloquear la pantalla, sus ojos se encontraron con algo que no podía creer. «Te estoy dejando. No me busques más. Y por cierto, ya no hay dinero en nuestra cuenta conjunta». El mundo pareció detenerse. Isabela sintió que sus piernas flaqueaban. Sus dedos temblorosos apenas podían sostener el teléfono mientras leía las palabras una y otra vez. «No puede ser. Esto no está pasando», murmuró en un susurro que se perdió en el aire. Dio un paso atrás, y la copa de vino que aún sostenía cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El sonido del cristal estrellándose resonó por toda la sala, pero ella no reaccionó. Desesperada, se sentó en la silla más cercana y abrió el aplicativo del banco. Su corazón latía con fuerza mientras esperaba que la pantalla cargara. Pero al ver el saldo, la realidad la golpeó con toda su dureza. 0. Alejandro había vaciado todo. Su cuerpo se tensó. Lágrimas empezaron a correr por su rostro, pero no por tristeza, sino por la rabia contenida que crecía con cada segundo. Había dedicado su vida a él, había sacrificado sus sueños por ese matrimonio, y él la había destruido con unas pocas palabras. Levantó la mirada hacia el espejo frente a ella. Su reflejo mostraba una mujer abatida, pero dentro de esos ojos llorosos comenzaba a surgir algo más, una chispa de ira y determinación que nunca había sentido antes. Se puso de pie, respiró profundamente y limpió sus lágrimas con firmeza. «Yo era la mujer perfecta para él», susurró, con voz fría pero cargada de una fuerza renovada. Pausó, dejando que esas palabras resonaran en su mente, y añadió: «Pero ahora seré su peor pesadilla». La cámara se aleja lentamente, dejando a Isabela de pie en el centro de la sala, rodeada por el silencio y los pedazos de vidrio roto en el suelo. La mansión, que hasta ese momento simbolizaba una vida perfecta, ahora era el escenario del inicio de su venganza. El eco de los pasos resonaba en las paredes vacías de la mansión. Isabela Martín estaba de pie junto a la puerta principal, observando cómo los trabajadores de la mudanza cargaban las últimas cajas en el camión. En sus manos sostenía una pequeña maleta, el único objeto que le quedaba en aquel lugar que antes consideraba su hogar. Cada rincón de la mansión parecía susurrar recuerdos de momentos felices, las cenas elegantes, las risas en el salón y las noches en la terraza contemplando las estrellas junto a Alejandro. Ahora, todo eso era una sombra del pasado. Isabela respiró profundamente y dio un último vistazo al vestíbulo. Era la despedida definitiva. Cerró la puerta lentamente, como si esperara que el peso de ese gesto aliviara el dolor en su pecho. Pero no fue así. Salió sin mirar atrás. Días después, su realidad era un contraste brutal. Isabela se instaló en un pequeño apartamento en la periferia de Madrid, un lugar que apestaba a comida industrial y donde el ruido constante de la calle nunca cesaba. Las paredes desnudas del apartamento parecían gritar la pérdida de todo lo que había tenido. Esa soledad se sentía aún más insoportable cuando, al salir a la calle, encontraba los ojos de pena de antiguos conocidos que susurraban a sus espaldas: «Ella era la reina del barrio, y ahora no tiene nada». Isabela intentaba mantener la compostura, pero las palabras perforaban su orgullo. Cada mirada y comentario se clavaban como un recordatorio cruel de lo que había perdido. Sin embargo, guardaba silencio y seguía adelante, acumulando las piezas de un dolor que aún no sabía cómo procesar. Una noche, incapaz de dormir,
Se sentó en el suelo de su diminuto salón con un álbum de fotos en las manos. Pasó las páginas lentamente, viendo cómo su vida se desmoronaba en imágenes que antes habían sido su mayor orgullo. Sus dedos acariciaron una fotografía de su boda. Ella y Alejandro sonrientes frente a la catedral, irradiando felicidad. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Yo confié en él, le di todo, y él me lo quitó todo, susurró entre sollozos, mientras abrazaba el álbum contra su pecho. Mientras Isabela luchaba con su dolor, Alejandro vivía su nueva vida sin remordimientos. Junto a Camila Vargas, su nueva pareja, aparecía en portadas de revistas y fotos de eventos exclusivos, exhibiendo una opulencia descarada. Las imágenes de ambos brindando con copas de champán inundaban las redes sociales, donde todos parecían admirar su supuesta perfección. Isabela vio una de esas fotos desde su teléfono, sentada en la cama de su humilde apartamento. Su tristeza comenzó a transformarse en algo más. La rabia creció en su interior, una furia silenciosa que hacía hervir su sangre. Respiró profundamente, apretando el teléfono en sus manos. «Esto no se queda así», pensó para sí misma, mientras una chispa de determinación comenzaba a encenderse dentro de ella. El pequeño apartamento de Isabela estaba sumido en un silencio incómodo. La luz tenue de una bombilla colgante iluminaba la habitación mientras ella y Lucía Fernández, su mejor amiga e investigadora privada, compartían una botella de vino barato. Sentadas en la mesa desgastada del comedor, ambas conversaban en voz baja. Isabela tomó un sorbo de su copa y dejó escapar un suspiro profundo. «Alejandro me robó todo, Lucía. No solo el dinero, sino mi confianza, mi vida entera». Lucía la miró con seriedad. «No dejaré que se salga con la suya. Vamos a descubrir qué esconde y lo haremos pagar». Con esas palabras se pusieron a trabajar. Isabela abrió una caja llena de documentos viejos, los únicos que logró salvar de su antigua vida. Entre contratos y recibos bancarios, Lucía notó algo sospechoso. Transferencias repetidas a cuentas desconocidas realizadas desde la cuenta conjunta de Isabela y Alejandro. «¿Reconoces estos movimientos?», preguntó Lucía, señalando los registros. Isabela negó con la cabeza, incapaz de entender cómo no había notado nada antes. Durante horas revisaron cada documento, hasta que Lucía se detuvo en uno en particular. «Aquí está. Alejandro desvió millones de euros de la empresa familiar. Pero lo peor es que usó tu cuenta para encubrir el lavado de dinero». Isabela sintió un nudo en la garganta. «¿Me usó para protegerse mientras robaba?», preguntó con incredulidad, mientras la rabia empezaba a reemplazar su tristeza. Pero el golpe más duro llegó cuando Lucía añadió: «Camila Vargas no es solo su amante, es su cómplice. Lleva años ayudándolo en esto. Empezaron su relación mucho antes de que él siquiera hablara de divorcio». Por un momento, Isabela cerró los ojos, como si intentara contener las lágrimas. Pero cuando los abrió, su mirada había cambiado. Una chispa de determinación ardía en sus ojos. Pensó que podía destruirme sin consecuencias, pero subestimó a la mujer equivocada. Lucía asintió, viendo cómo su amiga, que había estado al borde de la derrota, empezaba a transformarse en alguien lista para tomar el control de su destino. La determinación de Isabela era ahora inquebrantable. Las lágrimas y la desesperación habían quedado atrás. Sentada junto a Lucía en el pequeño salón de su apartamento, trazaba con precisión los primeros pasos de su plan para recuperar no solo lo que le pertenecía, sino también su dignidad. «Necesitamos a alguien que no le tenga miedo a Alejandro, alguien capaz de atacar donde más le duele», dijo Lucía, mientras revisaba una lista de contactos. Así llegó Santiago Rivera, un abogado conocido por su impecable historial de victorias y su habilidad para encontrar grietas legales en los casos más complejos. La primera reunión con Santiago se realizó en su elegante despacho en el centro de Madrid. Isabela, con voz firme, explicó cada detalle de lo que había vivido. «Quiero justicia», dijo, sin un rastro de titubeo. Santiago, después de examinar los documentos que Lucía había recopilado, respondió con una leve sonrisa: «Tienes un caso sólido. Alejandro no verá esto venir». Mientras el proceso legal avanzaba, Isabela decidió recuperar el control de su vida profesional. Recordó su antigua pasión por el diseño de interiores,
una habilidad que había dejado de lado durante su matrimonio. Comenzó a contactar a antiguos clientes, presentándoles propuestas exclusivas que rápidamente captaron su atención. Poco a poco, los proyectos comenzaron a llegar. Con cada nuevo encargo, Isabela sentía que una parte de sí misma renacía. Con el primer pago significativo que recibió, Isabela entró en una boutique de lujo y adquirió un vestido negro que reflejaba su nueva fuerza y elegancia. Esa noche, asistió a un evento exclusivo donde comenzó a reconectar con figuras importantes del mundo social de Madrid. Aunque Alejandro también asistía a esos círculos, Isabela se movía con discreción, recuperando su lugar sin que él siquiera lo notara. Un día, Lucía llegó al apartamento con una carpeta bajo el brazo. «Encontré algo», dijo, colocando los papeles sobre la mesa. Eran documentos que revelaban un error en los registros de algunas propiedades de Alejandro. «Si manejamos esto correctamente, podríamos reclamar parte de estos bienes», explicó Santiago, examinando los archivos con detalle. Isabela tomó los documentos y los analizó detenidamente. Su mirada no mostraba inseguridad, sino una calma fría. «Esto no es solo el comienzo de mi regreso», dijo. «Es el principio de su caída». La cámara se centra en el rostro de Isabela, que irradia confianza y determinación. Había dejado de ser la mujer frágil que Alejandro había traicionado. Ahora era una fuerza imparable. La mansión en Madrid brillaba bajo las luces que destacaban su opulencia. Alejandro había organizado un lujoso baile de máscaras para reforzar su imagen ante políticos y empresarios. Camila Vargas, su nueva pareja, estaba a su lado, deslumbrante en un vestido dorado, disfrutando de la atención. Todo estaba cuidadosamente planeado para mostrar poder y control, hasta que una figura inesperada apareció en la entrada. Isabela Martín llegó con la elegancia que siempre la caracterizó. Su vestido negro sofisticado realzaba su presencia, y la máscara dorada que cubría parte de su rostro añadía un aire de misterio. Los murmullos comenzaron a llenar la sala mientras caminaba con calma entre los invitados. Alejandro, al verla, perdió por un instante la compostura antes de acercarse con una sonrisa sarcástica. «Vaya, Isabela, no pensé que seguirías frecuentando eventos de este nivel». Sin inmutarse, ella lo miró y respondió con serenidad. «Sabes que siempre estaré donde pertenezco, Alejandro». Isabela sacó un sobre del bolso y lo entregó a un grupo de abogados presentes en la fiesta. Los documentos contenían pruebas de irregularidades financieras y órdenes judiciales que congelaban los bienes de Alejandro. Los murmullos se transformaron en silencio, roto solo por el crujido del papel, mientras Alejandro revisaba las páginas con incredulidad. Su rostro pasó de la sorpresa a la furia, mientras el peso de las acusaciones comenzaba a caer sobre él. Camila, que observaba desde cerca, entendió que su lugar junto a Alejandro estaba en peligro. Con pasos discretos, comenzó a alejarse del centro del salón, dejando claro que no estaba dispuesta a hundirse junto con él. Mientras tanto, Isabela se acercó a Alejandro una última vez. Con voz baja, pero firme, le dijo: «Creíste que eras intocable, pero tu arrogancia siempre ha sido tu peor enemigo». La sala quedó sumida en un tenso silencio, mientras Isabela se retiraba con la misma elegancia con la que había llegado. Las miradas de los invitados seguían sus pasos, conscientes de que acababan de presenciar el principio del fin para Alejandro. Isabela, en cambio, caminaba con la cabeza en alto, segura de que su plan apenas comenzaba. Los días siguientes fueron un torbellino de desgracias para Alejandro. Las pruebas presentadas por Isabela desataron una serie de investigaciones que paralizaron sus negocios. Las cuentas bancarias estaban bloqueadas, los contratos suspendidos, y su nombre aparecía en los titulares de los periódicos acompañado de palabras como fraude y corrupción. En medio del caos, Alejandro intentó encontrar un culpable. Señaló a Camila Vargas, acusándola de haberlo manipulado, pero ella ya no estaba allí. Camila había desaparecido, llevándose lo poco que quedaba del dinero que aún controlaban. En contraste, Isabela comenzaba a ver cómo las piezas de su vida se acomodaban de nuevo. Una mañana, recibió una invitación inesperada. Don Enrique Guzmán, el patriarca de la familia de Alejandro, quería reunirse con ella. Isabela aceptó y lo encontró en un restaurante elegante en el centro de Madrid. El ambiente era sofisticado, pero la tensión entre ambos era palpable.
Don Enrique la recibió con una mezcla de solemnidad y vergüenza. «Isabela», comenzó, evitando su mirada por un instante, «quiero disculparme en nombre de mi familia. Alejandro ha sido una enorme decepción para mí, y aunque no puedo cambiar lo que hizo, puedo intentar reparar algo del daño». Isabela lo escuchó en silencio, manteniendo una expresión tranquila. Don Enrique continuó: «La empresa está al borde del colapso, y tú eres la única persona con la integridad suficiente para restaurar su reputación». El ofrecimiento la tomó por sorpresa, pero no dejó que eso se reflejara en su rostro. Miró a don Enrique con calma y respondió: «Aceptaré, pero con una condición. Necesito total autonomía para reestructurar la empresa. Nadie, ni siquiera usted, interferirá en las decisiones que tome». Don Enrique asintió, impresionado por su firmeza. «Es justo», dijo, extendiendo la mano. Mientras Isabela cerraba el acuerdo, una sensación de poder comenzó a llenar el vacío que Alejandro había dejado. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el control estaba completamente en sus manos. No solo estaba reconstruyendo su vida, sino también tomando algo que Alejandro jamás había valorado. La cámara muestra a Isabela saliendo del restaurante, caminando con la cabeza en alto. Su silueta refleja una mezcla de elegancia y fuerza, marcando el inicio de una nueva etapa en la que ella era, sin dudas, la vencedora. La nueva oficina de la empresa Guzmán era un reflejo de la transformación de Isabela. El espacio, antes pesado y anticuado, ahora era moderno y elegante, con líneas minimalistas y detalles sofisticados que transmitían su visión renovada. Isabela estaba sentada en su escritorio, revisando documentos, cuando la puerta se abrió de golpe. Alejandro entró sin ser anunciado, con el semblante cansado y el traje arrugado. Parecía una sombra del hombre seguro de sí mismo que había sido. «Isabela», dijo, con un tono que oscilaba entre la desesperación y el ruego. Ella levantó la mirada con calma, sin mostrar sorpresa. «Alejandro, no esperaba verte aquí», respondió mientras dejaba los papeles sobre la mesa y cruzaba las manos con serenidad. Él se acercó, ignorando la autoridad que emanaba de ella. «Escucha, sé que cometí errores, pero todavía hay tiempo para arreglar todo. Tú y yo podemos reconstruir esto juntos», dijo, tratando de sonar confiado. Pero su voz, rota, lo delataba. «Sabes que esta empresa es tan mía como tuya. Nadie conoce estos negocios como yo. Todavía me necesitas». Isabela se puso de pie con tranquilidad y caminó hacia la ventana que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Durante un momento, permaneció en silencio, como si considerara sus palabras. Entonces, se giró hacia él, con los ojos fijos en los suyos. Su voz, serena pero cortante, rompió el silencio. «Siempre creíste que eras indispensable, Alejandro, que nada funcionaría sin ti. Pero mira dónde estamos ahora. Yo estoy prosperando, mientras tú estás aquí, suplicando». Alejandro dio un paso hacia ella, pero se detuvo al darse cuenta de que sus palabras no tenían efecto. «Por favor, Isabela, todos cometemos errores. Dame una segunda oportunidad», insistió, aunque su voz temblaba. «¿Una segunda oportunidad?», repitió Isabela con un leve tono irónico. Su expresión no mostraba rastro de compasión. «No necesitas una segunda oportunidad, Alejandro. Necesitas entender que no eres necesario. Esto terminó». Su tono era definitivo, una sentencia. Alejandro la miró, pero no encontró respuesta en sus ojos. Lentamente, se giró y caminó hacia la puerta. La cámara lo sigue mientras sale, con los hombros hundidos y el peso de sus decisiones marcando cada paso. Isabela regresó a su escritorio. Con un leve gesto, tomó sus documentos y continuó trabajando, como si nada hubiera pasado. El silencio en la oficina era ahora un símbolo de su victoria. La mansión que alguna vez perteneció a Alejandro volvía a ser de Isabela, pero ya no era la misma. Había pasado por una completa transformación. Lo que antes era un espacio opulento, diseñado para reflejar la arrogancia de su antiguo dueño, ahora era un refugio de elegancia discreta. Cada detalle, desde los tonos cálidos de las paredes hasta las obras de arte seleccionadas cuidadosamente, reflejaba la independencia y la fortaleza de Isabela. Era un lugar que hablaba de su victoria, pero también de su renovación. La luz del atardecer bañaba las colinas visibles desde la terraza,
donde Isabela recibía a Lucía y Santiago Rivera. Una brisa ligera movía las cortinas, mientras una mesa sencilla pero impecablemente decorada los esperaba para un brindis. Lucía, con una sonrisa de satisfacción, alzó su copa. «Esto merece una celebración», dijo, mirando a Isabela con orgullo. Santiago, elegante como siempre, se inclinó levemente hacia ella. «Conseguiste todo de vuelta, Isabela, pero lo hiciste de una forma que nadie hubiera imaginado. No solo recuperaste lo que era tuyo, sino que lo mejoraste». Isabela, con una leve sonrisa y los ojos fijos en el horizonte, respondió con serenidad: «Yo no quería todo de vuelta, solo lo que merecía». Los tres brindaron, las copas de cristal tintineando suavemente mientras el sol descendía detrás de las colinas. El ambiente estaba impregnado de calma y satisfacción, pero también de una energía silenciosa que sugería que aquello era solo el comienzo de una nueva etapa. Lucía se levantó, caminando por la terraza, mientras observaba los cambios en la mansión. «Esto es increíble, Isabela. Cada rincón tiene tu esencia. Esto ya no es el lugar donde Alejandro gobernaba, es tu hogar». Isabela asintió, aceptando el cumplido, pero con humildad. «Construí este lugar para mí, no para el pasado». Santiago se quedó en silencio por un momento, observándola. Había algo en Isabela que no había visto antes, una paz que emanaba de su confianza. «Es curioso», dijo finalmente. «El hombre que intentó destruirte terminó dándote la vida que realmente merecías». Isabela giró hacia él y con un brillo en los ojos respondió: «Porque no me destruyó, solo me enseñó lo fuerte que puedo ser». La cámara se aleja lentamente, mostrando la silueta de los tres amigos en la terraza, con las colinas de Madrid al fondo. Isabela, en el centro, era el símbolo de una victoria que iba más allá de lo material. Era la conquista de sí misma. La luz dorada de una mañana soleada iluminaba el jardín de la mansión. Isabela Martín estaba sentada en una silla de hierro forjado, con un libro entre las manos y una taza de café a su lado. El aroma de las flores vibrantes, que ahora decoraban cada rincón, se mezclaba con el canto armonioso de los pájaros, llenando el ambiente de paz. El jardín, antes descuidado y opaco, había renacido, convirtiéndose en un reflejo perfecto de la transformación de Isabela. Cerró el libro por un momento y respiró profundamente, disfrutando del aire fresco y la calidez del sol sobre su piel. Había pasado tanto tiempo desde que pudo detenerse a simplemente existir, sin miedo, sin peso. Finalmente, estaba en casa, en un lugar que ella misma había construido. Se levantó con calma, caminando descalza sobre el césped suave, mientras observaba los detalles del lugar. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en un objeto especial, un espejo antiguo que había traído de su antigua casa, un recuerdo de lo que fue. Se detuvo frente a él, dejando que su reflejo le hablara. Por primera vez en años, se vio a sí misma completamente. Sonrió, no con arrogancia, sino con una humildad que nacía de la fortaleza conquistada. «Él me quitó todo», murmuró, «pero me dio algo que ni él mismo imaginaba, la valentía de convertirme en quien siempre debí ser». La cámara se aleja lentamente, mostrando a Isabela de pie en medio del jardín, rodeada por el lujo que había reconstruido, pero, sobre todo, envuelta en una paz que nunca antes había conocido. Su silueta, bañada por el sol, era ahora el símbolo de una victoria que iba mucho más allá de lo material.